Vamos a dar inicio al primer bloque de la tarde con la doctora Cecilia Cabrera, quien es la secretaria general de la Junta Directiva de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. Es gastroenteróloga de la Unidad de Hígado del Hospital Nacional Guillermo Almenari Irigoyen. Cuenta con una maestría en epidemiología clínica, docente del y además es docente principal del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La tarde de hoy nos va a brindar una ponencia sobre las implicancias de la sarcopenia en los pacientes con cirrosis. Como sabemos, la nutrición en nuestros pacientes va a ser la base fundamental durante todo el manejo. Cuando muchas veces nos quedamos sin tratamiento, la nutrición va a ser lo mejor que podamos ofrecer al paciente, la cual va a estar directamente relacionado con la sarcopenia, cuyo tema nos va a desarrollar con mayor extensión la doctora. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes a todos. Este es un tema que realmente es muy interesante, me gusta mucho y vamos a ver que es parte de nuestra práctica diaria. Primero, para ponerlo en contexto, todos nosotros tenemos en mente ese paciente cirrótico de unos 70 años que ingresa por hemorragia digestiva alta y otra paciente más joven, de repente 55 años, ingresa por lo mismo. Y uno podría decir al mismo Child, al mismo Mel, pues probablemente yo apostaría que ese paciente más joven, aparentemente más joven, pues debería ir mejor y sin embargo vemos que el paciente de casi 70 años va mejor y sale de esta descompensación y la otra paciente de repente tiene una mala evolución. Y lo único que tenemos entre esos dos casos es que posiblemente ya ahondando más esta paciente, la familia nos cuenta que casi no se movía, que paraba solamente en su habitación, que casi no comía. Y en cambio el otro paciente era un paciente activo que iba a comprar, que incluso caminaba y en fin, vemos que desde ese momento ya podemos empezar a intuir que el estado nutricional, la reserva funcional que aguantó ese paciente cuando le vino el golpe, porque cada descompensación de un cirrótico es como un golpe, eso es lo que hace la diferencia entre las evoluciones y es lo que vamos a tratar ahora. Perdón. Perdón. ¿Enfoco a dónde? Disculpen. Debería ser a cualquier lado en realidad. Luego de ponerlos en contexto, vamos a tratar de ver brevemente qué cosa es la sarcopenia, ¿no? Digamos, más o menos cómo se evalúa y cuál es su impacto en los pacientes con cirrosis hepática. Ahí está, con esto. ¿Con cuál paso? Con esto. Con este. Ah, ya, perfecto. Muy bien, esta es nuestra ruta. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, para comenzar… Ah, ya, perdón. Bueno, la sarcopenia, entonces, antes que nada, es parte del proceso de envejecimiento de todos nosotros. Eso es la sarcopenia primaria, que como vemos, en la juventud tenemos músculos sanos y fuertes, gruesos, y con el tiempo es completamente normal que se vaya atrofiando la fibra muscular y se vaya llenando en su lugar incluso de grasa, ¿no? Entonces, esa es la sarcopenia primaria que está en el destino de todos nosotros. Lo que nos ocupa hoy es una sarcopenia secundaria, es decir, cuando una enfermedad crónica tiene que ver con este proceso y en este caso específico con la cirrosis hepática. Ojo que la sarcopenia puede verse en un hábito leptosómico, o sea, en un paciente delgado y también en un paciente obeso, como vamos a ver. Entonces, yendo directo a la definición, ¿qué cosa es sarcopenia? Ha habido múltiples estudios para tratar de hacer una definición operativa. La sarcopenia es esto, ¿no? Es lo que estaba en la anterior, perdón, sí, que es
la disminución progresiva de la masa y fuerza del músculo esquelético, la disminución progresiva de la masa y músculo esquelético. Cuando eso le aplicamos al paciente cirrótico, es la disminución progresiva de la masa y fuerza muscular en el paciente que tiene cirrosis debido a la enfermedad de cirrosis. Y una manera operativa de hacer esta medición es medir la masa muscular a nivel de la columna vertebral L3 y se mide, ¿no?, el volumen que tienen los psoas a este nivel. Ha habido múltiples, vamos a ver, de mediciones, pero esta, digamos, es la medición operativa que se trata de universalizar. Si nosotros queremos comparar y hacer trabajos a nivel colectivo, pues esa sería la definición. Y midiendo con el programa y con la misma tomografía, la definición sería menos de 50 centímetros cuadrados por metro cuadrado en el varón y menos de 39 centímetros cuadrados por metro cuadrado en la mujer. El Flexit es un consenso, como dice acá, Fitness, Life Enhancement and Exercise, que es simplemente un grupo de trabajo que ha estudiado esto y ha tratado de ver parámetros objetivos. Pero, ¿por qué el cirrótico hace sarcopenia? Primero, porque hay una pobre ingesta de alimentos en los pacientes con cirrosis. Uno, porque no tienen el gusto, no tienen sabor a la comida, encima nosotros le decimos que no coma sal, encima de repente lo mandamos con el nutricionista y el nutricionista le dice una lista de 20 cosas que no puede comer y no puedes comer carne y no puedes comer todo sancochado, y el paciente empieza a quitarle el placer de comer. Además, probablemente ese paciente puede tener ascitis, puede tener llenura por el volumen de ascitis y no podemos pretender que coma el mismo volumen que comía siempre. Lo peor es que el paciente con cirrosis está en un estado continuamente hipercatabólico. ¿Y por qué es esto? Uno, porque el paciente, como el hígado está fallando, el hígado tenía que hacer esta primera detoxificación en el hígado de convertir la urea, pasarla al ciclo de glutamina, y como está el hígado funcionando mal, empieza a acumular el amonio, ya no lo puede pasar a la urea y entonces empieza a acumularse amonio, que ese amonio vamos a ver que no solamente tiene un efecto deleterio sobre el sistema nervioso central, sino también sobre el músculo esquelético. Además, el paciente cirrótico tiene un requerimiento calórico basal elevado, porque está en un catabolismo constante. También esto porque hay un estado proinflamatorio perenne, porque la misma cirrosis hace que persistentemente el paciente está con una respuesta inflamatoria sistémica ocasionada por mismas bacterias o por el mismo proceso que ha causado la cirrosis. Además, el hígado era el que tenía que producir múltiples hormonas y tiene que ver con la parte de creación, de síntesis de proteínas. Entonces, también vemos que la disminución de testosterona y la mala absorción de nutrientes hace que este paciente tenga esa predisposición. Entonces, en conclusión, el paciente con cirrosis hepática, él tiene el problema de la sarcopenia porque este hígado tiene un constante proceso inflamatorio que está haciendo que sea hipercatabólico, no está cumpliendo con su función de detoxificar la urea y está acumulando amonio, y además estamos viendo que eso está ocasionando problemas no solamente a nivel muscular, sino también incluso a nivel de la permeabilidad intestinal por los ejes que ya se han conversado bastante el día de ayer, del eje hígado-intestino, hígado-cerebro, hígado-músculo. El efecto que se ve directamente, la relación entre la cirrosis y la pérdida de masa muscular, está esquematizada brevemente aquí. Entonces, hemos visto que el hígado no cumple con la función de detoxificar la urea, se acumula el amonio y esto va a dañar la mitocondria del músculo esquelético. Cuando hablamos de sarcopenia, estamos hablando de disminución de masa muscular del músculo esquelético. Entonces, la mitocondria se daña y ya no va a hacer su trabajo de hacer el ciclo de Krebs, de hacer potencia, ¿no?, de crear energía. El paciente está perennemente como con las pilas bajas. Si uno mira molecularmente, este amonio está activando constantemente la miostatina, que la miostatina tiene que ver con estimular la autofagia de las mismas células esqueléticas y además inhibe la síntesis proteica, es decir, inhibe la síntesis de fibras musculares. Entonces, estos dos factores hacen que el proceso, el amonio, que es uno de los caminos que más he estudiado,
va a dañar directamente la fibra del músculo esquelético. Y el músculo esquelético tenía una razón de ser, porque cuando el hígado, todo lo que el hígado no termine de detoxificar de amonio, tendría que ir a la masa muscular y ahí tenía que terminar de detoxificarse, y en este caso ese ciclo no se va a poder dar. Entonces, ya sabemos que entonces nuestro paciente cirrótico persistentemente es como un motor encendido, gastando cantidad de energías. Si no puede capturar la energía de lo que come, va a sacar energía de sus cimientos, de su músculo. ¿Qué impacto va a tener esto en su evolución? Pues definitivamente va a vivir menos. Este es un cuadro, hay varios investigadores que específicamente han visto ese tema, y aquí se ve cómo, si uno compara a los pacientes cirróticos sarcopénicos y no sarcopénicos, pues la sobrevida de los sarcopénicos es definitivamente menor. Este grupo lo hace con mucho más pacientes, pero ya habían estudios previos, como lo que se menciona acá, en los cuales se ve que basta que el paciente, un grupo de pacientes, veamos que cuando le hacemos la prueba de estrujar el dinamómetro de presión, vemos que cuando ya está disminuyendo, ¿no?, en más de 2 desviaciones estándar, puede aumentar la mortalidad en 20.7%. O sea, hay un impacto positivo no solamente de la cantidad del músculo, sino de cómo funciona el músculo. Otra cosa importante que también se ha investigado es que esos músculos hacen que el paciente se pueda movilizar. Y hay pruebas en las que ven en 6 minutos cuánto un paciente cirrótico debería movilizarse. Si se moviliza menos de 250 metros, probablemente ya está débil, ya está frágil, ya probablemente esté sarcopénico. Como vemos también, esos parámetros que están relacionados a la sarcopenia también se han visto que tienen un aumento, ¿no?, casi 3 veces más el riesgo de muerte. Igualmente, otros estudios también bastante interesantes es que la velocidad con que el paciente pierde masa muscular también va a impactar sobre su sobrevida. Es decir, si nosotros tenemos un paciente cirrótico que se está manteniendo, digamos, con una masa muscular, pero en un año empieza a hacer ascitis, no se recupera de la ascitis, no tiene buen manejo de la ascitis, no le estamos diciendo que se nutra bien, pues probablemente en esos 6 meses va a haber una disminución de masa muscular acelerada que va a tener un impacto sobre su sobrevida. Esto también se ha visto en los pacientes con carcinoma hepatocelular. Independientemente del CHILD y del MELD, el solo hecho, estos pacientes cirróticos, estos pacientes con carcinoma hepatocelular, el solo hecho de tener sarcopenia también ven que hace que haya un impacto negativo sobre la sobrevida. Y en estos estudios se ha visto que a quién le impacta más la sarcopenia, a los varones. Y sobre todo se ha relacionado, probablemente así como con el hígado tenía que ver con la síntesis de testosterona, hay un declive en el varón, entonces ese declive hace que la pérdida de masa muscular en el hombre tiene un impacto más grande que en la mujer en cuanto a sobrevida. Sarcopenia y encefalopatía hepática. Hay múltiples estudios en los cuales se ve que el paciente que tiene menos masa muscular y sarcopénico puede tener mayor prevalencia de encefalopatía hepática mínima o mayor número de episodios de encefalopatía hepática. Este es un metaanálisis muy reciente, ¿no?, en la cual se analiza mucho el trabajo y aparentemente está a favor, hasta que sí tiene que ver. Sin embargo, no es contundente. Lo que nos debe quedar en nuestra práctica clínica es que si nosotros vemos a un paciente que ya empezó a notar y le hacemos las pruebas y empezamos a ver que tiene encefalopatía hepática mínima, tenemos que insistir más que nunca en mejorar su masa muscular, porque recordemos que lo que está pasando es que el hígado está fallando más, no se está detoxificando la urea como debería ser, y ese amonio sobrante que antes iba al músculo y terminaba de limpiarse, de detoxificarse, ya no hay músculo suficiente para hacer eso y el paciente empieza a tener una afectación de su calidad de vida. Sarcopenia y trasplante hepático, aquí la relación es muy contundente, ¿no?, y en varios procesos del peritrasplante. Primero, que se ha visto de que la sarcopenia es un factor independiente, ¿no?, independiente del MELD y del CHILD de muerte. Eso quiere decir que la pérdida del paciente en lista, al mismo MELD, al mismo CHILD, siendo el mismo género, sexo y edad, solamente por la presencia de sarcopenia puede hacer que ese paciente muera. Pero no solo eso, sino que hay mayor riesgo de complicaciones postoperatorios.
los músculos tienen que ver con la respiración, con la capacidad ventilatoria. Entonces se ha visto que los pacientes con sarcopenia del trasplante hepático tienen mayores descompensaciones ventilatorias, más tiempo de ventilación mecánica, más tiempo en UCI. Igualmente, algo importantísimo que también se ha visto que tiene mayor riesgo de infecciones graves y sepsis. Es decir, la sarcopenia tiene que ver mucho con el pronóstico del paciente cirrótico, en lista de espera, e incluso después. ¿Qué pasa después del trasplante? Después del trasplante se ve que la sarcopenia puede mejorar o puede que no. Cada vez hay más estudios sobre este tema, la obesidad sarcopénica, que puede aparecer en el paciente antes del trasplante. Pero después del trasplante, como vemos, el paciente de repente ya se siente mejor, come más, está tomando medicamentos para el rechazo que tienen que ver con la pérdida de masa muscular, y entonces vamos a tener un paciente, ¿no?, que aparentemente, como en la figura, tiene buen volumen, pero su pérdida de masa muscular es baja, y ese paciente va a tener más complicaciones y menos sobrevida de lo que esperábamos que un paciente que no tiene esta afectación. Entonces, hasta ahorita vemos que la sarcopenia es importante, sí es importante. Ahora, impacta en la cirrosis, sí, pero ¿cómo lo evaluamos? La evaluación comenzó con estos métodos de pruebas antropométricas simples, ¿no?, de medir la circunferencia del brazo, la prueba de prehensión con el dinamómetro, pero lo malo es que son pruebas relativamente subjetivas, ¿no? Se buscó desear algo más objetivo, más rápido. Entonces, vinieron estas pruebas, ¿no?, donde se ve medir la cantidad del músculo, de ahí es midiendo la cantidad del músculo, el volumen de músculo a nivel de la L3, es que se hace este consenso que define actualmente hoy en día la sarcopenia, pero hay otros métodos, ¿no?, como el análisis de impedancia bioeléctrica, por ejemplo, que en varios hospitales hay. La calidad del músculo también se postula, se ve en la tomografía y en la resonancia por el nivel de atenuación, qué tan buena es la calidad de esa fibra muscular, por la función muscular, cómo se para, con qué fuerza puede presionar el dinamómetro. El tipo de fibra muscular, incluso con biopsia muscular, lo cual es una cosa excepcional hacer, mientras solamente en trabajos de investigación. Y lo otro es la función contráctil, ¿no? Se había visto, no solamente importa cuánto músculo tengo, sino cómo lo utilizo. ¿Pero eso es suficiente? Pues probablemente no, porque de repente ese mismo señor tiene de repente no me sale o no es muy dramática su disminución de volumen muscular, pero vemos que es un paciente que para hacer las cosas básicas de la vida, de ir al sanitario, bañarse, comer, requiere ayuda. Entonces, probablemente para medir esto de la sarcopenia, o quizás la sarcopenia no sea lo único que tenemos que evaluar en un paciente cirrótico. Entonces se introduce el concepto actual de fragilidad. Los geriatras nos llevan mucho tiempo en esto, mucho tiempo ellos ya habían visto que un paciente que no puede valerse por sí solo es más frágil y tiene probablemente una menor reserva funcional que hace que cuando viene un golpe, como una neumonía, vivan menos. Igualitos en nuestros pacientes cirróticos. Cada descompensación de la cirrosis es como un puñete, es como estar en un box y soportar un knockout. Si ese paciente cirrótico tiene una buena reserva, probablemente va a salir y va a recuperar a la reserva que tenía antes, pero si no la tiene, cada vez va a ir bajando. Entonces, hay muchos criterios para tratar de dar un volumen fundamental, una idea de fragilidad. Este es el test de fragilidad hepática, que ve 3 criterios: la fuerza para usar el dinamómetro, cuánto se demora en pararse sin usar las manos y si puede mantener esa posición. Este índice se encuentra en internet y nos da una idea bastante buena de qué tan frágil está nuestro paciente. ¿Qué implicancias entonces tendría en el paciente cirrótico hablar de fragilidad, que sea frágil? Pues bastantes implicancias, como que ya es otro factor a tener en cuenta para elegir al paciente que se va a trasplantar, identificar el paciente que está en peligro de morir en lista y también seleccionar de repente, mejorar un criterio de selección como el MELD, agregando este factor para priorizar mejor el paciente. Si un paciente de repente, 2 pacientes con el mismo MELD, de repente si le agrego el factor de fragilidad, ese paciente tiene que priorizarse. Y por último, el concepto de fragilidad se ha hecho tan importante que hasta en estas guías las últimas de inducción de cirrosis de la Asociación Europea lo está considerando
¿no?, como un factor. Todavía hasta el momento no se ha introducido esto como reemplazando al MELT. Faltan estudios, pero es el camino actual, ¿no? No hablar solamente de pérdida de masa muscular, sino de fragilidad. Y por último, lo que en nuestra práctica diaria probablemente más importa de concientizar que esto es importante es que nosotros tenemos que insistir en la nutrición, ¿no? Estos son los requerimientos que se ponen, que son los mismos, que son de 30 a 35 kilocalorías por día, por peso por día en el paciente cirrótico porque está hipercatabólico, lo cual puede llegar a 40 45 si es que es un paciente que está afrontando alguna infección. Y esto implica, en resumen, que para llegar a tener 2.000 calorías al día, probablemente ese paciente tenemos que insistirle en que coma. A nosotros nos cuesta mucho, probablemente a todos nosotros, porque el paciente dice muy tarde me cae mal la comida. Tenemos que tener la imaginación de buscar colaciones nocturnas, que es fundamental la colación nocturna, colaciones nocturnas que sean fáciles de tomar. A nivel, cuando vamos a los congresos nos dicen dos rebanadas de mantequilla de maní con un vaso de leche y un vaso de yogur con hojuelas. En nuestros pacientes es difícil a veces hacer que ellos coman eso. No está interiorizado, así que tenemos que buscar un poco lo que nuestros pacientes hacen, lo que es parte nuestra. Y, por ejemplo, los licuados, a mí me parece que a nuestros pacientes les va más bien los licuados pequeños. Avena, si al paciente le falta más calorías, echar un poco de aceite, echar miel, es decir, efectivizar que coma varias veces al día, evitar más de 4 horas de ayuno y tener una colación nocturna en la que efectivamente haya calorías, proteínas y carbohidratos que duran toda la noche. ¿Vale la pena usar aminoácidos de cadena ramificada? Pues los consensos dicen que sí. De hecho, nosotros no lo tenemos acá, pero habría que darle estas pastillas que tienen muy mal sabor. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los aminoácidos de cadena ramificada están en alimentos tan normales como avena, leche, huevos. Y lo fundamental es que el paciente tiene que aumentar masa muscular y para eso es necesario el ejercicio, pero ya no insistamos solamente en caminar y hacer ejercicio aeróbico, sino producir masa. Para eso nosotros tenemos que decirle que tiene que hacer ejercicio aeróbico y resistencia más o menos en una relación de 3:2, es decir, que nuestro cirrótico tiene que agarrar una pesita o 2 tarras de leche y caminar para hacer esa masa muscular y esto debe ser por lo menos 5 veces por semana, 30 minutos al día. Terapia farmacológica, L-carnitina, testosterona, los LOLAs, no hay ninguna evidencia hasta el momento que lo haga recomendar, quizás en un futuro, pero hasta el momento lo que tenemos siempre es la parte nutricional. No hay pérdida de tiempo en insistir que el paciente tiene que comer y preguntarle qué está comiendo. Entonces, en conclusión, la sarcopenia es un factor definitivamente de mala evolución en el paciente, en el que se va a trasplantar y el que está en lista de espera, que debemos tenerlo ya parte de nuestra práctica y quizás ampliar al tema de fragilidad. Y por último, que quizás en el futuro este concepto ya va a ser parte del MELT, ya no hablaremos de MEL sodio o MEL seca, sino de repente MEL, factor de fragilidad hepático, y entonces preparémonos evaluando en cada consulta al paciente en forma integral. Gracias.